Hábitos llega hasta ustedes gracias a Dixine e Integra, Asociación Civil, 25 años trabajando para transformar. ¿Cómo todo lo que somos y hacemos nos ayuda a construir el destino que soñamos? Conocer es poder. Yo soy Anaí Ruiz y te invito a conocer a gente exitosa, sus ideas, creencias y estructuras. Esto es Hábitos. Bienvenidos. Orgullosamente porteño, como toda su familia, empresario punta de lanza en su ramo, hombre de familia, esposo, padre, abuelo y además súper comprometido con el desarrollo y el crecimiento de este lugar que tanto le ha dado. Hoy está con nosotros Jaime Quintanilla Hayek. Jaime, bienvenido. Muchas gracias, Anaí. Gracias por la invitación y felicidades por el proyecto. Que sea todo un éxito. Y aquí estamos a la obra. De verdad que es un gustazo tenerte aquí porque creo que eres una persona de la que podemos aprender un montón. Hábitos se busca caracterizarse precisamente porque las personas que nos visitan, porque las personas que están aquí con nosotros en estudio, puedan ser personas que nos aporten independientemente de a qué nos dediquemos o de a qué se dediquen las personas que nos están escuchando. Y creo que tú eres una persona de la que sin duda podemos aprender de todos los aspectos de la vida. Quiero empezar a entender y que la gente que no te conoce y que nos está escuchando, que nos está viendo hoy, comience a entender cómo una persona empieza una carrera para ser empresario, cómo te vas formando, por qué decides ser empresario y por qué no tal vez irte por el tema de, de tener un empleo. A veces es, entre comillas, más sencillo, ¿no? ¿Por qué emprender? ¿Por qué consolidarte? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué es lo que desde tu juventud empezó a darte esa espinita de por ese camino? Lo que pasa es que es lo que yo vi en mi casa. Yo tuve la gran suerte de tener un papá como el que tuve. Y mi papá se desempeñó en la vida empresarial casi toda su vida, disculpa la redundancia. Hubo una época en que fue empleado. Él decidió tomar el riesgo de volverse empresario. Y yo tenía 7, 8 años cuando decide separarse de su empleo y volverse empresario hacia una sociedad con uno de mis tíos. Y pues realmente lo que yo vi en mi casa fue eso, ¿no? Lo que era emprender. Siempre emprender algo no es fácil porque involucra una toma de decisiones y en cualquier toma de decisión solamente hay 2 caminos, ¿no? O hay una renuncia a algo o hay un apego a algo. Es así de sencillo. Entonces cuando tú ves que alguien desde tu casa te enseña que toma una decisión en la que renuncia a muchas cosas, como podría ser una aparente estabilidad, una aparente seguridad, ¿no? A tomar un riesgo, el de empezar a navegar en aguas turbulentas y más en esas épocas, pues es lo que yo vi en mi casa. Entonces para mí esa fue mi escuela, ¿no? Y esa es por una. Y la otra es que la verdad es que nunca me vi como empleado. La única parte de mi vida que sí fue empleado fue un periodo muy breve y más que nada fue por un periodo de aprendizaje, que además me fue muy útil. Pero en las otras ocasiones que tuve la oportunidad, pues, siempre decidí por lo otro, por yo tomar los riesgos, ¿no? Pero pues, si tú me preguntas por qué, la verdad es que no es ni porque no se sienta uno muy capaz ni muy preparado, no, es lo que yo vi en la casa. Esta parte de aprender desde lo que uno ve en casa, hoy en día tú eres padre de familia, eres abuelo ahora, ¿no? Y hoy en día, de pronto, este tema de correr riesgos, de aceptar correr riesgos, es complicado pues siempre ha sido, yo creo, complicado para las generaciones, ¿no? Pero sobre todo para las generaciones de hoy que se enfrentan a muchísimos retos, ¿no? Que vemos un índice de fracaso de los emprendimientos terrible a nivel nacional, que la vida de los emprendimientos a veces es muy corta,
debido a muchos factores. ¿Qué decirle a las personas que están empezando o que están pensando en correr ese riesgo? Mira, la diferencia entre el fracaso y el éxito es un paso. ¿Cuál? Volverlo a intentar. Entonces, te caes, te levantas, te vuelves a caer, te vuelves a levantar. ¿Cuál es la idea? No te puedes quedar sentado en el fracaso. Tienes que, ahora sí, darle para adelante. A mí me gusta mucho los temas de neurociencia y todo ese tipo de cosas. Sí. Y hace poco leía yo algo que me pareció muy interesante, que decían que cómo tu cerebro es capaz de aprender cosas nuevas. Y para mí la sorpresa es que lo que se ha descubierto en neurociencia es que la mejor forma de que un cerebro aprenda es el error. Porque el cerebro cuando comete un error y hace un esfuerzo por superar ese error, es la forma en que va evolucionando, va aprendiendo y sobre todo vas aprendiendo a hacer cosas nuevas. Así aprendemos a caminar. Pues entonces yo creo que por eso yo digo que la diferencia entre fracaso y éxito es nada más un paso. Entonces sí es cierto, ¿por qué ves más fracasos en emprendimiento hoy en día? Porque también hay una cosa que hay que verlo con gusto, porque hay más intentos de hacer emprendimiento. Y entonces eso es muy bueno. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta como cultura, nos falta como país, nos falta... Nosotros, desgraciadamente, vivimos en un país en donde luego las segundas oportunidades no son fáciles de lograr. Y te vas a otras economías, a otros países, a otras culturas, y el darte las segundas y terceras oportunidades es muy sencillo, es muy fácil. Entonces, aquí no. Porque aquí, por ejemplo, tengo un negocio que quiebra una vez, que fracasa una vez, e intenta levantarlo o intenta hacer otra cosa, y te vas a encontrar con un mundo de puertas cerradas. En cambio, tú te vas a otros lados, por ejemplo, ¿cuántas veces no has escuchado en Estados Unidos o casos en Estados Unidos o incluso en Inglaterra o incluso en otras economías en donde alguien que quebró se le vuelve a apoyar, y vuelve a generar fuentes de empleo, a tener una empresa? Y hay muchos casos de esos, digo, hablando de uno de los que más recuerdo es CNN. CNN pasó por prácticamente 2 procesos de quiebra con el mismo propietario. Y veamos hoy qué es CNN. Entonces, yo creo que aquí lo que nos ha hecho falta es las segundas oportunidades. Por ejemplo, nosotros cuando en alguna ocasión alguien ahí en el negocio cometió un grave error, ¿no? Y nos costó. Y entonces va a mi oficina y me dice, oiga, pues ya sé que con este error me voy. Le dije, no te puedes ir, porque acabamos de pagar tu colegiatura. Entonces no te puedes ir, nada más es eso que costó, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Que no te vuelva a pasar, ¿no? Porque luego así somos, ¿no? Cometes un error, cuesta dinero y lo quieres echar a la calle. No, espérame, a lo mejor lo cometió por otros, pues ya le pagaste la colegiatura. Entonces, pues hay que darle un segundo chance, ¿no? A ver, acabas de decir algo interesante, ¿no? Digo, pagar la colegiatura, ¿te refieres a pagar la colegiatura de una escuela? Sí. Ok. Eso entonces me hace pensar que tú estabas apoyando la educación de alguien. Bueno, es que sí. A ver. Digo, y lo menciono, mira, lo puntualizo, porque creo que la capacitación o buscar que la gente que está contigo trabajando se capacite, se profesionalice, no es algo que se dé en todos lados y es falta de cultura a veces. Es que trabajo que no educa no sirve. O sea, trabajo que no te educa no sirve. A ver, yo creo que todos nos deberíamos de despertar todas las mañanas deseando aprender algo nuevo. Y no nos podríamos ir a dormir en paz si no aprendimos algo nuevo ese día. Entonces, si no tienes un trabajo que eduque, que capacite, porque a final de cuentas educar y capacitar es hacer crecer a la gente. Sí, sin duda. O sea, es hacer a la persona más persona. Entonces, si trabajo que no te educa, es un trabajo incompleto.
¿no? ¿Cómo lograr que las fuentes de trabajo vayan hacia esa visión de rescatar el valor humano, el valor de la esencia de las personas que trabajan en él? Digo, desafortunadamente vemos muchas empresas con mucha rotación de personal y a veces no es cuestión de que no llegue el personal adecuado, ¿no? A veces las empresas no generan este tipo de ambientes, este tipo de cultura en la que lo importante sea el valor humano que está trabajando para hacer crecer esa empresa. Mira, el mercado laboral, que además creo que es un término que está bien empleado, aunque incomode a muchos, pues es un mercado, Claro. un mercado de oferta y de demanda. Uh-huh. Cuando tú te refieres a la rotación, sí depende de varias cosas. Sí. Primero depende de la decisión del trabajador, del empleado, de dónde trabajar y cuánto tiempo estar. Y en segundo lugar, depende también de la capacidad de la empresa para seguir sosteniendo esa fuente de empleo, que todos quisiéramos tener una fuente de empleo permanente, cosa que no es posible. No, ya no. Lo que sí es posible hacer es que el mucho o el poco tiempo que una persona esté contigo, que el día que se vaya, por lo menos que hayas contribuido a que sea mejor persona. Te pongo el ejemplo de McDonald's, porque siempre es bueno poner ejemplos así, ¿no? Sí, claro. ¿Tú sabías que McDonald's fue el mayor empleador de fuerza laboral juvenil o a nivel universitario en Estados Unidos durante muchos años? Cerca del 15, el dato no lo recuerdo muy bien si era el 10, 15% Uh-huh. de la gente que trabajaba en Estados Unidos, su primer empleo había sido en un McDonald's. Entonces, cuando tú te empiezas a ver que... ¿Y qué pasaba con McDonald's? Bueno, McDonald's te exigía estándares de calidad, estándares de esto, de puntualidad, disciplinas. Con todo eso, culturalmente, es más fácil poder hacer algo. Nosotros aquí tenemos que copiar ese tipo de esquemas. O sea, el que tu centro de trabajo no nada más sea no nada más sea una cuestión de que te remunero porque hagas algo. No, Uh-huh. tiene que ser un lugar en donde la gente crezca. Mencionas algo importante que creo que vale la pena rescatar, ¿no? Hay centros de trabajo que le exigen a las personas que laboran ahí que tengan, que sean puntuales, que tengan hábitos de higiene, que sean responsables en todos los sentidos, es decir, que tengan buenos hábitos. Pero estos buenos hábitos sin duda tienen que permear también a la vida personal, ¿no? Tienen que ser parte de la gente, tienen que ser parte de su vida. ¿Cómo tú en lo personal has manejado esta parte de tener buenos hábitos personales que te ayuden también a transformarlos en buenos hábitos en las prácticas profesionales, en las prácticas laborales? Mira, primera cuestión, el hábito es una decisión personal. Entonces, y el hábito también es algo aprendido. Los antiguos griegos, por ejemplo, ¿tú sabes de dónde viene la cuestión de los aretes que usan las mujeres? Mira, arete es el origen de la palabra en griego de lo que es virtud. Y la virtud era el hábito llevado a la excelencia. Entonces, cuando tú quieres ser excelente en algo, necesitas empezar por formarte un hábito, ¿no? Yo no conozco a nadie exitoso que no sea una persona de hábitos. No lo conozco. Hasta ahorita, con los que me ha tocado, los que me ha tocado tratar, los que me ha tocado conocer, ya sea en persona o a través de publicaciones o de videos, si te das cuenta, todas son personas de hábitos. O sea, el desorden, o más bien el hábito o el contrario del hábito, que es el vicio, no te pueden llevar a ninguna virtud.
Entonces, ¿cómo lo transmites? Primero es una decisión personal, es una decisión de cada quien, si lo quiere aprender o no lo quiere aprender. Esa es la primera cuestión. Y muchos de los hábitos, y eso es bien importante, empiezan en la casa. Entonces, mucho de la cultura laboral, la buena o mala cultura laboral que tenemos en México, la buena afortunadamente viene de la casa, la mala desafortunadamente también viene de la casa. Sí. En alguna ocasión leía por ahí en alguno de los libros, y no recuerdo el nombre, no recuerdo la cita, y no recuerdo el autor, pero lo que es importante es decir que en una universidad americana habían hecho un estudio de cuánto dinero le habían ahorrado a la economía americana las mamás que le habían enseñado a sus hijos a usar correctamente un baño. Y eso, cuando tú llegas aquí, y déjame hablar de algo, llega a cualquier escuela, público o privada en México, y entra a un baño. Y nada más velo y me preguntas si cualquiera de nosotros lo usaría. Claro. Entonces, yo creo que en ese tipo de cosas es bien importante hacer un trabajo y evidentemente nos toma tiempo, ¿no? La mejor forma de que puedes transmitir un hábito, pues yo lo aprendí en mi casa, fue con el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo le vas a exigir a alguien que tenga orden en su escritorio si tú no lo tienes? ¿Cómo le vas a exigir a alguien que sea puntual si siempre llegas tarde a las juntas? ¿Cómo le vas a exigir a alguien que tenga higiene si tú no la tienes? Entonces yo creo que empieza por ahí, ¿no? Entonces, podrás escribir todos los manuales del mundo que quieras, pero si eso no es una decisión personal de adquirirlo, te va a sobrar tinta y te va a sobrar papel. Y entonces mejor ahórrale la ecología el daño. Exacto. Y además, a veces no visualizamos el impacto que tiene el hábito de una persona, ¿no? El cambio de hábitos de una sola persona, el impacto que puede generar a su alrededor. Sí. Mencionas el tema del baño, ¿no? Yo en alguna ocasión también escuché un estudio que hacían justo sobre el uso de las servilletas desechables, ¿no? De las toallas desechables para secarse las manos, ¿no? Que es algo que se puede evitar con tan solo, hay por ahí una persona que postula una tesis, ¿no? De sacudirse las manos por lo menos 11 veces después de lavárselas, y evitas utilizar una toalla de papel que a escala macro, le das pues un respiro más al planeta en cuestión del impacto ambiental, ¿no? Que estás evitando, ¿no? Mencionas el tema del baño, exacto. O sea, también se puede traducir al tema monetario, al tema económico, ¿no? Sí, pero empiezas porque es un tema de higiene, que es más elemental. O sea, nada más ponte a ver cuántas enfermedades gastrointestinales te puedes ahorrar para tener un baño limpio, punto, ¿no? En cualquier lado. Faltas escolares, y lo mismo en la industria, lo mismo en la empresa. Claro. ¿Cuáles son los retos o cuál es el reto que se te venga ahorita a la cabeza que te has enfrentado en materia laboral y que se haya podido solucionar o que haya tenido que ver precisamente con este tema de los hábitos? Mira, en la industria donde estamos nosotros, que es industria de oil and gas, los requerimientos de los clientes cada día son mayores, ¿no? Son más exigentes. Lo que nos ha ayudado es tener una cierta base de hábitos para poder lograr alcanzar las expectativas que nos piden los clientes. Yo le digo mucho a mis hijos y a la gente que trabaja con nosotros, le digo, oye, mira, aquí a todo dar, ¿no? Nos pagan por aprender, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú estás llenando un cuestionario, cuando tienes una auditoría, cuando tienes que cubrir con ciertos requisitos que te piden para poder trabajar con ellos, es un aprendizaje y te das cuenta que mucha de la cuestión de haber tenido una pequeña base de hábitos
te ayuda a ser más efectivo en la respuesta con los clientes, ¿no? Ujú. Es un detalle, por decirte algo, tienes que entregarme este formulario viernes 5 de la tarde. Y ya saben que es viernes 5 de la tarde, no 5:15, no 5:30, no es el lunes, no. Claro. Y no es la sorpresa, que era para hoy, no, es viernes 5 de la tarde. Claro, ¿no? exacto. Entonces ya todo el mundo ya se pone en ese canal y ahorita sí te puedo decir, por ejemplo, cuando nos piden un requerimiento así, hasta me da gusto porque a lo mejor tenemos todo hasta un día antes de. Ujú. Entonces eso es muy, cuando tienes muy poquito tiempo, tener un día antes de, pues es un gran logro, ¿no? Claro. ¿Crees que cuesta trabajo que las personas modifiquen sus hábitos, que modifiquen la forma en la que han sido? Digo, sobre todo cuando nos encontramos con gente en el campo laboral que pues son mayores de edad, ¿no? Que ya tienen un buen camino recorrido, a lo mejor con malos hábitos, a lo mejor con desorden, que tienen cierto talento, porque los hay, pero que llegan a un lugar en el que de pronto pues hay un choque porque tienen que cambiar ciertas cosas. Mira, yo creo que toda edad, en el ser humano, toda edad es una edad propia para aprender. Esa es la primera. La segunda, como te decía en un principio, el hábito es tomar una decisión personal. Uh-huh. Y en algunos lados te dicen que crearte un hábito te toma 28 días. Pues puede ser, ¿no? Esa cuestión que tenemos muy clavada de manejar múltiplos de 7. Exacto, sí. 7 días de la 20, ajá, algunos mencionan 21, otros 28, sí. Como que somos muy lunares, ¿no? Sí. Ya sabes que la luna son Sí, ciclos de 28 días, somos muy lunares así. Yo creo que cualquier hábito va día con día, día con día. Mira, hay un librito por ahí que es muy interesante leerlo, que lo escribió un general del ejército americano que se llama Tiende tu cama. Buenísimo, sí. Bueno, la verdad yo cuando yo tengo un problema, yo medio soy muy obsesivo con ciertas cosas. Ajá. Yo, por ejemplo, yo tiendo mi cama, pero desde hace muchos años, Uh-huh. desde que era yo estudiante, ¿no? Así. O sea, yo no me puedo ir si no tendí la cosa. O sea, Te entiendo ¿no? perfecto. Ya. ¿Por qué? Me podrán decir lo que quieras, pero ya es una cosa que para mí no hay nada que salir de mi casa y ya verla ordenada. Entonces empiezo por... Sales con un check. Ya salgo con un... por lo menos ya se ve diferente. Y como dice el libro ese, ¿no? Mira, por lo menos es empezar bien tu día porque ya cumpliste con algo. Y por lo menos sabes que si te fue muy mal en el día, vas a llegar a descansar a un lugar que está ordenado y que está cómodo, ¿no? Perfecto. Ya. Con eso vas ganando. Entonces, con eso, yo creo que, una vez más, ¿no? Son decisiones personales y es una cuestión de lo más difícil es dar el primer paso. Uh-huh. Eso es lo más complicado. Y que cuando llegue una situación adversa, un reto, no te vayas para atrás. Sí, mira, hoy se habla mucho de la resiliencia y la resiliencia. Y yo creo que no, fíjate que yo creo que hay que hablar de antifragilidad. Más que de resiliencia es antifragilidad. Por ahí hay un libro que escribió un escritor de origen libanés que también escribió El Cisne Negro, por cierto, y habla sobre antifragilidad. Y la verdad es que si te vas a la historia de la humanidad, el ser humano es un ser que ha luchado a pesar de su fragilidad. Somos frágiles por todos lados. Por todos lados. Somos vulnerables por todos lados. Y a pesar de eso, después de 50, 60, 70 mil años, aquí estamos, ¿no? Entonces, no es resistirse, no es irse adaptando a las cosas. Sin duda. Entonces, ese es a final de cuentas, porque luego dices, yo resisto, no. Ponerte a competir con el viento, no. Luego, hay dos fuerzas en la vida con las cuales nunca vas a poder. Una es la realidad y la otra es la gravedad.
sea, contra esos dos no Claro. puedes. Sí. Por más que evites una caída vas a física, poder. ni de Así chiste. es. Sí, claro. Así es. Oye, en esta parte de hábitos que me encanta el hecho de que podamos justo comunicar, ¿no? Y aterrizar además a las personas que nos ven y que nos escuchan, pues este concepto de partir de una decisión personal para poder mejorar nuestros hábitos o para cambiar nuestros hábitos. Hay gente que está como en esta parte apenas de la consolidación de un patrimonio, de la consolidación de un capital, empezando, sí, trabajando mucho todos los días, porque creo que si eso nos caracteriza como mexicanos, pues es precisamente el trabajo, ¿no? ¿Qué hábitos nos ayudan a construir ese patrimonio? ¿Qué hábitos específicos sí nos pueden ayudar a poder llegar a alguna meta que tengamos, ¿no? Digo, creo que todos tenemos metas de pronto, a lo mejor, desafortunadamente en su mayoría cortoplacistas, ¿no? Digo, sí sacamos el día a día, sí sacamos los gastos del mes, del año, del semestre, pero de pronto el hacernos metas o el fijarnos metas un poquito más grandes, un poquito más largas, es complicado precisamente por esto, porque a través del paso del tiempo no encontramos como los hábitos correctos para poder llegar a ellas. ¿Qué nos podrías decir? Digo, alguien que ya está en esa parte, que ya está o que se ha consolidado a través de los años, ¿qué es lo que te puede llegar a llevar a eso, a lograr esa meta? Pues mira, yo creo que es mucho disciplina, ¿no? Mucho dicen que la disciplina es conocer tu potencial y eso implica conocer tus límites. Ajá. ¿No? O sea, yo no puedo decir que siendo sumamente disciplinado voy a poder romper el récord mundial de los 100 metros planos. No lo voy a poder hacer. Claro. No. Pero yo creo que con disciplina, a lo mejor lo que puedo romper es el que si antes caminaba yo 1 kilómetro en 10 minutos, pues a lo mejor lo puedo caminar en 9.5, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que en primer lugar la meta tiene que ser realista. O sea, ante nada, la realidad. La meta tiene que ser realista. Y en función de una meta realista, pues tú haces todo unos pasos a seguir. Que claro, cuando uno hace planes aquí, ahí arriba se acaban en la risa, ¿no? Porque Sí, claro. no sabes qué vaya a pasar. Exacto. Pero el asunto aquí es que luego le damos demasiada importancia al resultado final, ¿no? El resultado final. Y se nos olvida algo que es más importante, ¿no? Es el camino que recorrimos para llegar al resultado final. Entonces, Sócrates decía, o dice, porque es alguien que sigue presente, dice, más que festejar que llegaste al destino, festeja y disfruta el camino que hiciste para llegar a él. Y yo creo que esa es la parte que también luego nos angustiamos mucho, nos estresamos mucho si no alcanzamos la meta. Espérate, disfruta el camino, ¿no? Pero a veces eso se confunde con, digo, hace de unos meses o yo creo que ya un año para acá, hemos vivido esta ola del YOLO, ¿no? Y de solo se vive una vez y de no importa lo que pase después, sobre todo en generaciones con las que ya nos encontramos de pronto un choque generacional, valga la redundancia, ¿no? Y digo, y está bien, porque de entrada se justifica esta actitud con pues no sabemos qué pase mañana, hay que disfrutar el día, el camino, vaya. Sin embargo, cuando llegamos a cierto nivel, a cierta edad,
pues nos damos cuenta de que, en efecto, mirar hacia adelante no estaba tan mal, ¿no? No era tan mala idea. ¿Qué podrías decirle a los jóvenes que están en este? Mira, lo que pasa es que la generación nuestra fue más formada y más educada en la prudencia. Y estas generaciones nos hemos olvidado, pues a final de cuentas es una virtud, ¿no? Uh-huh. De lo que es la prudencia, ¿no? Sí. Entonces, y ves muchas cosas que sí, efectivamente, lo del YOLO, ¿no? Solamente se vive una vez y disfrútalo y al máximo y al 100. Uh-huh. Sí, y luego, ¿no? ¿Y luego qué? No, yo lo que me refiero es que evidentemente todo camino te exige una dosis de arrojo, pero también una dosis de prudencia, ¿no? O sea, yo no puedo decir ahorita que voy a brincar de un edificio al otro porque solo se vio una vez. Porque nada más se vio una vez y quiero ver que se siente. Fue la última. Quiero ver que se siente volar un ratito. No, pues espérate, vas a matar. Sí, exacto. Entonces, sí, cualquier emprendimiento, cualquier camino, te exige una alta dosis de arrojo, sí, pero también una alta dosis de prudencia. ¿Qué actividades tiene que hacer un emprendimiento, un emprendedor, para ser prudente con su emprendimiento y con su vida para poder seguir subsistiendo, para poder en algún momento pasar de ser emprendedor a ser empresario? Yo creo que no es una pregunta fácil de contestar porque hay muchas formas de emprender y también es importante decirlo, las coyunturas, las circunstancias cuentan. Sí. Y es totalmente, te puede influir en el éxito o fracaso de un emprendimiento, una coyuntura, pero por supuesto que te puede influir en un emprendimiento, ¿no? Pero aquí lo primero es que tú tengas más o menos claro a dónde quieres llegar, como primer meta. Y segundo es ser muy, muy objetivo, estar muy ubicado en la realidad de hasta dónde puedes lograrlo, ¿no? Yo creo que esas serían las dos cosas, ¿no? O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Y en cuánto tiempo lo quiero hacer? Tomando en cuenta mis capacidades, mis habilidades, mis limitaciones, Claro. mis debilidades y también ver el entorno, ¿no? A final de cuentas, como dicen, el mejor abrazo que te puede dar o la peor cachetada que te puedan dar se llama realidad. Entonces, yo creo que hay que ser muy conscientes de eso. ¿Y qué pasa cuando esa realidad nos dice, este no era el camino, ¿no? De pronto hablábamos al principio de las economías en las que es fácil o es más sencillo tener una segunda oportunidad. Desafortunadamente, en México, por distintas circunstancias, a veces nos encontramos con más dificultades, ¿no?, para retomar el camino. ¿Qué pasa cuando pues la realidad nos dice, oye, no era por aquí? Es que la misma realidad te va a decir cuál es el otro camino. Sí. Esa es la verdad, o sea... Solo hay que estar atentos, ¿no? Efectivamente, hay que estar atentos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no es por aquí, pues ¿por dónde más? ¿No? Pues, búscale por acá, ¿no? Claro. A mí me tocó tomar una decisión así y al principio sí, pues sí te cuesta trabajo, ¿no? Dejar algo por lo que ya venías, y dices, no, por aquí no es, bueno, cámbiale, ¿no? Y sí, y cambias y no es tan sencillo, ¿no? Pero al final de cuentas, mira, no hay crisis que te aguante 24 horas de trabajo, ¿eh? Claro. Eso sí. Exacto. Eso sí, es muy cierto. Y
Bueno, yo sé que eres una persona muy prudente, ¿no? Tanto financieramente en tus actividades profesionales como en las personales. Y aquí me gustaría hacer mención de algo. Nos hemos encontrado con que en México adolecemos de muchas cosas, pero sobre todo de educación financiera. Sí. Y de educación financiera desde la base, ¿no? O sea, no hay un solo nivel educativo, básico siquiera, ¿no?, que implique o que tenga dentro de su currículo la educación financiera como parte de lo que se tiene que transmitir a los alumnos. Si no están dentro de la educación formal, tenemos que agregarlo nosotros. Pero ¿cuáles serían las bases o cuáles serían, como no sé, los consejos que tú podrías decirle a la gente? Hay uno muy fácil y es consejo de la abuela. Pon una alcancía. Ese primerito. Pon una alcancía. Y ya. Mira, mi abuela tenía una tienda de ropa, ¿no? Mis abuelos tenían una tienda de ropa, los papás de mi mamá. Y era cuando se manejaban los soles, los tostones y los pesos, ya sabes. Entonces mi abuela era una gran consumidora de aceite de olivo, como buena libanesa, y compraba las latas de aceite de olivo, y entonces lo que mandaba hacer con 3 latas, las soldaba, les abría una ranura y era una alcancía. Entonces todos los días que llegaba con morralla, echaba los pesos aquí, echaba los tostones acá y echaba los soles aquí. Y ya cuando se llenaba, entonces había que mover las latas que pesaban un mundo, se abrían y comenzaba a sacar. Y comenzaba a repartir. Pero yo creo que pongo una alcancía en tu casa. En la primaria, cuando yo estudié en la primaria, que fue hace ya... Un ratito. Pues, te estoy hablando en 1966, 67, 68, todo. Ok. Se llevaba un ahorro semanal. Entonces, llevaban... ¿En la primaria? En la primaria. Entonces, te daban una libreta y te ibas llevando un ahorro semanal y a fin de curso, lo que habías ahorrado, te lo regresaron. Buenísimo. Entonces, de repente eso se perdió, pero se perdió con muchas cosas que hemos perdido en educación en este país, ¿no? Okay. Empezamos primero porque perdimos hasta el respeto por los maestros, ¿no? De entrada. Cuando estábamos en la primaria, el profesor era don Francisco, ¿no? Luego, con el tiempo, pasó a ser Francisco. Luego pasó a ser Pancho, ¿no? Y por último pasó a ser pinche güey, ¿no? Entonces, claro. no, pues desde ahí empieza el tema. Entonces, perdimos eso, perdimos civismo, perdimos ética, perdimos muchas cosas. Pero yo creo que lo de la cuestión esta del ahorro era bien interesante porque llevabas 20 centavos a la semana. Aquella época 20 centavos, el cine costaba 3 pesos, ¿no? Entonces veías 20 centavos a la semana, 50 centavos a la semana, y ahí te ibas, ¿no? Y además postergabas la recompensa, ¿no? O es decir, aprendías además. Claro. Bueno, sí, porque esa es otra cuestión. Ahorita, como ya vivimos en una sociedad asincrónica, o sea, Claro. todo esto de la tecnología y todo lo demás, estábamos platicando hace rato con unos amigos, ¿no? Y sobre inteligencia artificial y todo eso. Yo voy a decir, muy sencillo, es como el cuchillo, cómo lo quieres usar, como herramienta o como arma, ¿no? Punto, ¿no? Entonces, así. Entonces, hemos sido muy acelerados. Entonces, como va el mundo muy acelerado, queremos recompensas más rápidas, ¿no? Y como tenemos una gran afición por la adrenalina, pues la respuesta tiene que ser inmediata, si no, quiero más. Claro. Entonces... Pero ese tipo de prácticas como la que mencionabas del ahorro en la escuela, nos enseña precisamente a eso, ¿no? Digo, sí, a tener una estructura de ahorro, pero además
a que ibas Así. hasta el verano, que ibas a tener Sí, esa recompensa. o cuando abres la alcancía, cuando la llenaste, Claro, ¿no? exacto. Así. Y hoy en día la inmediatez nos está robando también esa parte. Sí, ¿no? sí. ¿Cómo recuperarla? Es que yo también creo que O vale la pena recuperarla, porque pero- a lo mejor No, pero a ver, mira, yo creo que la cuestión de la inmediatez hubiera estado bien hace 50 años, cuando la esperanza de vida era abajo de los 60. claro. Ahorita tenemos un problema de inmediatez con una sociedad que va a vivir más de 80, 85 años. Entonces, ¿dónde está la prisa? O sea, ¿cuál es la prisa? Sí. ¿No? Ahorita todo el mundo se pelea porque ya me quiero jubilar a los 60. Y luego, ¿te vas a jubilar a los 60? ¿Y qué vas a hacer 20 años? ¿Y qué vas a hacer los próximos 20, 25? Porque además estás sano, estás bien, estás fuerte, estás Claro, lúcido, exacto. ¿Y qué vas a hacer los próximos 25? Sí, sí. De lo que te vas a... No te va a alcanzar para ni siquiera comprar galletas, ¿no? A mí me preguntan mis hijos, oye, papá, ¿y tú cuándo te vas a jubilar? Y dije, a ver, espérame, no, la pregunta creo que está mal hecha. No es cuándo me voy a jubilar, sino dónde me voy a jubilar. ¿Y dónde te vas a jubilar? En la funeraria. Sí, a mí no me pongas a que no me retires. Sí, sí. O sea, no me retires. A lo mejor haré otras cosas, pero no me retires, ¿no? Pero, ¿sabes? Está viendo además, digo, es que yo te escucho y pienso yo doy asesorías financieras y hay mucha gente con la que he platicado que en efecto en sus 30, llegando casi a los 40, apenas empiezan a pensar en el tema de retiro, ¿no? Digo, yo entiendo que cuando uno está en sus 20 o que estás recién cumpliendo los 18, en lo último que piensas es en ese momento en el que tienes que dejar de trabajar. Culturalmente nos enseñaron que si tú trabajas mucho en tu juventud, ¿no? Vas a tener una vejez tranquila. Eso ya no aplica, ¿no? De entrada. Y la otra parte es, digo, sí, una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Podemos, en efecto, ir disfrutando el camino, podemos ir disfrutando todas las experiencias y llenarnos de realizaciones y de conocimientos, vaya, durante el transcurso, pero llegar a un momento en el que podamos decir, ok, la decisión de retirarme no es mía, y si quiero hacerlo, sé que puedo hacerlo con una buena calidad de vida o no. Sin embargo, es difícil que la gente se plantee ese escenario porque a veces se ve muy lejos. Sí, es completamente cierto, ¿no? A ver, y ese es un problema. Bueno, tú sabes que el dolor de cabeza de la economía de cualquier país hoy por hoy son los fondos de pensiones. ¿Por qué? En primer lugar, porque las economías ya no dan. Y en segundo lugar, porque lo que te van a regresar no te va a dar. Entonces, no para vivir de viaje como muchos creen a partir de los 60, o sea, ¿no? No es así, no es así. Lo ves, por ejemplo, con los jubilados americanos o canadienses que se vienen a vivir a México. Se vienen a vivir a México porque te dicen algo. Es que mira, yo con la pensión que recibo en Estados Unidos no puedo vivir, no me alcanza. Y entonces por eso se están viniendo a México a vivir a Playa del Carmen, a Huatulco, a Jijic, a San Miguel de Allende, porque ahí sí les rinde la pensión. Y en Que su ya país, no. Exacto. Entonces, yo creo que ese es un asunto que hay que ser muy cuidadosos. Ahora, dices, y por el otro lado, tienes un mercado laboral en el cual la experiencia hoy por hoy es más despreciada. ¿Por qué? Porque alguien que ya llega a los 60, 65 años, pregúntale si se puede contratar en algún lado. ¿No? A veces hasta los 40. A veces hasta los 40. A veces hasta los 40, 40, 45 ya no te puedes contratar en ningún lado. ¿Por qué? Porque laboralmente ya eres un pasivo importante. Yo creo que todo eso tiene que cambiar. Y yo creo que a final de cuentas la realidad te va a pegar un par de cachetadas y lo vamos a entender. Pero ese es por un lado. Pero por otro lado viene que los avances en salud. Ahora resulta que
que tienes esperanzas de vida muy elevadas, 80, 85, 90 años. Entonces dices, bueno, ¿y en esos 30 qué pasó? Y luego por el otro lado, pues ahora que a los jóvenes ya se les antojó no tener hijos, ¿no? Entonces yo quiero saber si sus mascotas van a entrar al mundo laboral para generar Producto Interno Bruto que permita pagar las pensiones de ellos cuando se vayan a retirar. No lo va a hacer. Claro. ¿No? ¿Qué tienen que hacer? No, pues ahora sí que vamos a esperar que nos den un par de cachetadas, ¿no? Claro. Entonces, esa es una parte que hay que pararse, hay que sentarse y yo creo que van a venir, van a venir cambios positivos, porque a final de cuentas, mira, si la realidad fuera negativa, no estaríamos aquí. Sí. Estamos aquí gracias a que tenemos una realidad que a final de cuentas, es positiva. Es dramática, no es trágica. Claro. Que son distintas. Y el drama normalmente tiene final feliz, ¿no? Exacto. Y además le da como el saborcito, ¿no? Tú sabes, no hay telenovela exitosa que no tenga un villano, pero siempre el bueno es que le gana. ¿Quién será nuestro gran villano en esta realidad? Pues fíjate que nosotros mismos, Sí. Nosotros mismos, y también podemos ser las grandes estrellas. Qué complejo, ¿no? Qué complejo el tener que entender o el tener que ver a la sociedad desde afuera para decir, llegar a este punto, ¿no? Llegar a decir, a ver, no nos estamos dando cuenta de que estamos generando el caldo de cultivo de nuestra propia desgracia. Sí, fíjate que hay una película muy buena de Irman Berman que se llama El huevo de la serpiente. Uh-huh. Y esto habla de la Alemania pre-Nazim, ¿no? Que evidentemente todos esperamos no volver a vivir un episodio así. Pero hace referencia al huevo de la serpiente porque el huevo de la serpiente es transparente. Entonces tú ves lo que se está formando dentro. Entonces, de cierta manera, si vemos lo que se está formando dentro y no queremos tomar acción sobre eso, no estamos fritos. ¿Y es lo que está pasando? Pues yo creo que hay muchos huevos de serpiente por todos lados y por todos frentes, ¿no? Entonces hay que estar pendientes y hay que estar atentos a qué es lo que va a pasar y hacia dónde te vas a mover. Y lo primero que a mí me indica el sentido común es muévete a donde no haya serpientes, ¿no? De entrada. De entrada, ¿no? ¿Qué le dices? Bueno, tú eres papá de jóvenes, ¿no? Digo, tus hijos son aún jóvenes, pero que además están formando a sus familias. ¿Qué le dices a esos jóvenes, a esa generación que en efecto ya está formando familias, que muchas son familias, exacto, que son de pareja, que no tienen o no quieren ya tener hijos, o que tienen de a uno o de a dos, ¿no? Y ya no van a tener de entrada ese respaldo que tenemos quienes tenemos familias más grandes, ¿no? ¿Qué les dices con la realidad pues para enfrentarse a esta realidad que tenemos ahorita y a la que se les va a presentar a ellos, que va a ser muy distinta a la que nosotros estamos viviendo? Pues mira, lo primero es, pues no es tanto lo que les digas, ¿no? Pues les puedes decir misa, les puedes decir muchas cosas, pero no, yo creo que es mucho lo que ellos acepten, ¿no? El proceso de educar implica dos cosas, ¿no? Capacidad de enseñar y convicción de aprender. Si no tienen las dos cosas, no sirve de nada. Entonces, yo creo que pues tú podrás decir misa y misa y misa, pero si del otro lado nadie lo cacha, ¿no? No, yo creo que ahí lo que ves, al menos lo que yo veo es que hay una gran intensidad de trabajo. O sea, están muy convencidos de que hay que trabajar más que nunca. Fíjate, eso es bien interesante, porque ahorita los que te dirían es que pues, trabaja menos y porque además disfruta más. No, yo creo que ahorita hay que disfrutar más el trabajo, que hay energías, que hay esto. Y
y es el ejemplo que pueden llevar a su casa, porque además, evidentemente vas construyendo sinergias y a lo mejor con toda la tecnología que hay, con todos los avances que hay pues en todas estas cuestiones tecnológicas, ¿no? Las generaciones de mañana pueden ser brutalmente más productivos que nosotros, ¿no? Y eso puede ayudar también a compensar estos desfases que se nos pueden presentar. Entonces yo creo que ahí hay un gran reto, ¿no? En cómo nos vamos, no perder esa capacidad de trabajo, usarla de manera inteligente, usarla de manera prudente y ver los caminos por los cuales podemos hacer más productivo. O sea, que la tecnología y todos los avances que hay en ese sentido te ayuden para ser más productivo en tu vida diaria, no nada más en tu trabajo, en tu vida diaria. Sí. Que a veces es lo que dejamos un poco de lado, ¿no? Sí, por ejemplo, yo no lo tengo, pero ya he visto amigos que lo tienen, refrigeradores inteligentes que te van diciendo qué alimento va a caducar. Entonces, eso cuando tú lo traes a tu vida diaria dices, wow, no, pues en el súper, fíjate que eso me ayuda, ¿no? Ahorita me sorprendió uno de mis hijos que me decía que ahora sus compras, se dio cuenta que se hacía sus compras en línea, se ahorraba más dinero. Porque mira, papá, realmente pido lo que voy a necesitar. En cambio, si voy al súper, empiezo a meter cosas que no necesito. Antojos, sí. Entonces, la verdad, me sorprendió mucho. Le dije, oye, pues es una magnífica idea, ¿no? O sea, que haces tu lista y pides por internet y te ahorras mucho dinero. Claro. Le dije, mira, está interesante. No se me había ocurrido, ¿no? Que eso, digo, y es lo que decías, ¿no? Depende de cómo uses un cuchillo, ¿no? Sí, como arma o como herramienta. Platicábamos hace poco con otro invitado que nos decía, bueno, la tecnología sí nos ayuda a eficientar, a tener más tiempo, a eficientar procesos. El punto aquí es, entonces, ¿qué haces con ese tiempo que te ahorras? ¿No? Porque tiene un costo, ¿no? ¿Cuál puede ser el costo? Bueno, ya no hay tanta interacción social, ¿no? Leía hace poco una reflexión acerca de justo lo que sucede cuando, por ejemplo, ya no vas al banco, ¿no? Cuando teníamos pues a lo mejor la costumbre de ir a una sucursal y a lo mejor ahí te encontrabas a alguien y platicabas y hacías migas incluso con tu asesor bancario, ¿no? Y se convertían en personas que eran parte de tu círculo, de tu día a día, de tus actividades, pero tenías una interacción social constante. Hoy en día, habemos quienes, digo yo francamente, para pisar una sucursal, pues tengo que ir a hacer algo muy específico que requiera realmente tener que hacerlo en sucursal, porque prefiero ese tiempo utilizarlo en otras cosas y usar aplicaciones, ¿no? Tiene sus pros y tiene sus contras. Bueno, lo que pasa es que si ya el banco no te quita tiempo, te puede dar tiempo para ir con tus amigos. Claro, ¿no? O estar con tus hijos. O estar con tus hijos, estar con tu familia, estar con tus amigos, irte al club, irte a lugares donde hagas interacción. Y a ver, y eso es bien cierto, ¿eh? O sea... La calidad de vida, una de las cosas que te da calidad de vida es tu interacción social. Por eso el gusto de vivir en ciudades pequeñas, en ciudades en donde, en barrios donde te conozcas y todo lo demás, ese es el gusto de eso. Y la pandemia, fíjate que la pandemia de una u otra manera ayudó mucho en eso. Porque saliendo de la pandemia, como la gente ya no quiere vivir así nada, ¿no? Se fueron a vivir a los suburbios de las grandes ciudades, de las casas, y resulta que encontraron ese ambiente en donde volvieron a conocer a sus vecinos. Así es. O sea, porque no conocían a sus vecinos. Sí, claro. O porque en el edificio donde vivían y mediante el Airbnb cambiaban de vecinos cada 3 semanas, ¿no? Entonces, pero aquí ya se fueron a lugares donde había vecinos más y hacer ligas y hacer migas y hacer todo eso, ¿no? Eso me da pie para tocar un tema que creo que también es importante rescatar de ti como persona.
hay muchos empresarios que han logrado consolidarse, que han tenido buenos resultados y que de pronto dicen, bueno, pues agarro mis chivas y me voy, ¿no? Porque ya dejé mis actividades encargadas, porque opero desde vía remota y entonces ahora puedo dejar el lugar pues en el que estaba, ¿no? En el que inicié. Y si hay algo que yo puedo destacar de ti y yo creo que de tu familia además, es que siguen apostando por Coatzacoalcos, que siguen apostándole a esta ciudad que los vio nacer, que les dio familia y en la que nos podemos encontrar desayunando o en la calle o en cualquier otro punto en el que podamos tener interacción. ¿Por qué? Ese cariño, ese compromiso. Pues yo creo que es todo, ¿no? Yo creo que es todo. Digo, nosotros hemos vivido muy bien aquí. Pues a esta ciudad se lo debemos todo. Y lo que dices es muy cierto, ¿no? A mí la verdad me da mucho, ¿cómo dicen? Mucha cosita, ¿no? Ajá. Cuando veo personas que conozco, amigos, que se fueron de Coatzacoalcos porque ya era inviable vivir en Coatzacoalcos, ¿no? Pero siguen teniendo sus negocios aquí. Entonces yo les digo, oye, hablas mal de tu pueblo y resulta que de ahí recibes las rentas para que vivas. Claro. Entonces, si fueras congruente, mejor vende todo lo que tienes allá, cierra todo lo que tienes allá y tráetelo donde tú estás, donde vives feliz y cómodo y tranquilo. Uh-huh. No, es que eso no lo puedo hacer porque la cosa cambia. Aquellos que decidieron, que estuvieron aquí y todo, y que decidieron irse y dejarlo todo, ¿qué es decir? Dejarlo todo, es decir, cerraron todo y movieron sus negocios, les aplaude, ¿no? Pero aquellos que se fueron, pues porque quieren vivir y dejan acá los negocios y los quieren manejar vía Nintendo, pues como que dices, bueno, pues como que hay una incongruencia, ¿no? A final de cuentas, yo sí soy un convencido que la presencia de uno en el centro de trabajo es importante, o en los centros de trabajo donde estés, si tienes varios lugares, es importante, sí. porque es importante que mandes un mensaje de que que no estás jugando Nintendo, ¿no? Ni PlayStation, ¿no? Que estás ahí metido en el negocio. Es parte como de liderar con el ejemplo. No, bueno, no, claro, o sea, yo no encuentro a nadie que no sea líder sin el ejemplo, ¿no? O sea, todos los líderes es ejemplo, ¿no? Sí. Y bueno, formas parte de Mazoas y es parte de lo que nos trae aquí. Eres una de las personas que interactúa y que además está muy comprometido, tan comprometido con el sector social, que además constantemente participas en las actividades de Integra, asociación civil. Y Integra es una asociación civil cuya frase, cuyo eslogan a mí me gusta mucho, que es trabajar para transformar, porque precisamente tiene que ver con todo esto que estamos platicando, ¿no? O sea, con empezar a transformar el entorno a partir del trabajo. Y esa parte de compromiso social creo que también vale mucho la pena rescatarla, no solamente desde el sector empresarial y no solamente para decirle a los empresarios, hey, vamos a trabajar para fortalecer nuestro entorno, sino también para las personas que están trabajando en el día a día, para la gente, para la gente de a pie, porque todos podemos generar un granito de arena que vaya transformando este lugar en el que vivimos. ¿Cómo ha sido tu participación con Integra? ¿Por qué empezar o por qué trabajar junto con ellos para esta transformación? Bueno, mira. Sin que suene comercial. No. Pues, bueno, primero porque somos amigos, ¿no? Sí. Y yo creo que de ahí aparte todo, ¿no? O sea, primero porque hay un vínculo de amistad, ¿no? Y
Y segundo lugar, bueno, esto ya... Es que mira, que tu mano derecha no sepa lo de la mano izquierda. ¿No? Pero bueno, ya que lo... ¿Cómo? A ver. Sí. O sea, yo creo que, mira, una empresa, cualquier empresa, Ajá. Debe tener 4 objetivos clarísimos, ¿no? O sea, el primero es que tiene que generar utilidades. Empresa que no genera utilidades, que se cambie el SA por AC o por lo que quieras, ¿no? El segundo es que tiene que hacer crecer a su gente. El tercero es que tiene que brindar un servicio a sus clientes que les ayude también a crecer. Y en cuarto lugar, que tenga una responsabilidad social. Uh-huh. O sea, digamos, tú no puedes llegar a tener una empresa y que no estés dando una corresponsabilidad social a los lugares de donde te abren las puertas para que puedas trabajar. En eso sí, la verdad, hemos sido muy, muy selectivos, muy cautos y lo hacemos con proyectos y programas muy serios, ¿no? Como es ¿no? Uh-huh. Y evidentemente lo seguiremos haciendo, ¿no? Mucha gente se te acerca para pedirte pues, patrocinios y entonces cuando tú les pides un proyecto a largo plazo sustentable, claro, no hay, ¿no? Entonces dices, no, entonces no, así no juego, ¿no? uh-huh. O sea, uno debe jugar con proyectos que sean sólidos, serios, sustentables, sostenibles, vaya, que tengan un fondo bueno, ¿no? Okay. Y yo creo que ahí sí, ahí es donde entra la cuestión de la responsabilidad social. Y no lo digo porque, como dicen, al agua en boca propia es vituperio, ¿no? Pero nosotros es un lugar donde tenemos la oportunidad de ir a trabajar y podemos hacer alguna corresponsabilidad social, lo hacemos. Sí, eso es básico, ¿no? Y lección además para las organizaciones o asociaciones civiles y para quienes tienen están comprometidos con alguna causa. No, ser profesionales. Y la otra cosa que lamentas también es que a diferencia de otros países, no haya tantas facilidades en México para poderlo hacer. Claro. Porque no las hay. Estás topado, limitado, uh-huh. Y entonces también tienes que respetar esa parte, ¿no? Claro. Sí, sin duda. Incluso hay, ahí ha habido reformas que le han pegado a esta parte, ¿no? O sea, ahorita creo que el límite anual para cualquier empresa del tamaño que son 80,000 pesos, 90,000 pesos. Exactamente. O sea, entonces, no. Y eso afecta no solamente, sí, fiscalmente a las empresas, pero también a aquellas asociaciones que sí trabajaban. Porque la realidad es que, ¿sabes qué? Sí hay muchos proyectos serios, bien fundamentados, con causas muy buenas, pero que no puedes hacer más. Que requieren apoyos y que a veces, ya eso es otro tema, pero que justo el tercer sector, pues se ve limitado porque es poco lo que le puede ofrecer, sí. ¿No? Es poco atractivo además lo que puede ofrecer al sector privado. Jaime Quintanilla, ¿algo que quieras agregar? No, muchas gracias. Antes de despedirnos. Muchas gracias por la invitación y una vez más, ¿no? Mucho éxito en toda esta producción y este proyecto que estás emprendiendo. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué podemos rescatar? Muchísimas cosas. Creo que fue una charla bastante enriquecedora de la que podemos aprender muchísimo. De entrada, pues darnos cuenta de que se vale disfrutar el camino, se vale ir construyendo, pero siempre con objetivos firmes, con objetivos claros, con valores, sin olvidar precisamente el valor humano de las personas que están trabajando con nosotros, sin olvidar también el compromiso que tenemos con los lugares en los que estamos haciendo vida
y sobre todo, sin olvidar también, ser mejores todos los días. Jaime Quintanilla Hayek fue nuestro invitado de hoy. Yo soy Anaí Ruiz. Muchas gracias. Si te gustó este contenido, te invito a compartir, darle like, dejar tus comentarios y seguir todas nuestras redes sociales, porque escucharte nos hace mejores. Gracias.